Hola, soy la licenciada Marcela Bonetti, soy psicóloga, me dedico a terapias holísticas, soy además docente. Bien, y bueno, estoy participando de este Festival Mundial de la Transformación, lo cual me honra, realmente agradezco a todos. Soy de Buenos Aires, Argentina. Y bueno, la idea es hacer una ponencia y yo hace unos años escribí un libro que titulé Psicologías, Razón y Fe. Esto que tiene que ver con la integridad, con integrar todas estas cuestiones y no verlas por separado, no parcializar. Entonces se me ocurrió un poquito trabajar con esto de mi libro y de allí ir abriendo tema. Bueno, este libro titulado Psicologías, Razón y Fe, en principio lo que comienzo justamente diciendo, la introducción la comienzo con una frase que dice así: solo hay dos maneras de vivir tu vida. Una es como si nada fuera un milagro. La otra es como si todo fuera un milagro. Esta es una frase de Albert Einstein. Bien, bueno, ¿qué fue lo que me llevó a la idea de hacer este libro, donde de alguna manera, es un libro de autoayuda, pero de alguna manera mostraba esta situación de cuando uno, o sea, de lo que somos los seres, ¿no es cierto?, integrales, y que tenemos que también integrar en la profesión, en mi profesión, veniendo de la ciencia, si bien no es una ciencia dura, la psicología, uno viene desde la universidad, desde lo científico, desde la ciencia, la metodología científica y todo esto, y cómo hacía cuando empiezo a descubrir a lo largo de los años que había mucho, o sea, que estaba muy valorada la razón y que estaba bueno el tema de la intuición, cuando empiezan a surgir cuestiones de la intuición, y yo empiezo a trabajar con grupos y con temas de terapias energéticas, por ejemplo, constelaciones, a las cuales les hago todo un giro, ¿no es cierto?, a la metodología y hago unas variantes, la combino con psicodrama, pero no dejamos de trabajar con todo lo energético, con todo lo intuitivo, y yo veía que surgían cosas que tenían que ver con algo que iba más allá de la razón, que tenían que ver con la intuición, y la intuición está mal vista en el ámbito de la metodología de la investigación, ¿no es cierto?, materia que yo doy en escuelas secundarias, además de otras. Entonces había que buscar la manera, ¿no es cierto?, la manera de integrar estas cosas, y allí empiezo en mi libro, por ejemplo, poniendo en la introducción que a veces se hace muy difícil, y justamente viviendo en Occidente, y lo señalo, ejercer una profesión humanística como la mía, ser psicóloga, ¿no es cierto?, trabajar como psicóloga, o sea, una profesión humanística vinculada al área de la salud, y qué difícil es, intentando prescindir un tanto de la codiciada racionalidad. Y justamente cuando yo vengo de una mente condicionada a lo racional, ¿no es cierto?, la familia, la cultura occidental nos condicionó para lo racional. De hecho, en la escuela hemos estudiado que el hombre, yo me acuerdo en filosofía, el hombre es un animal racional, y esto es lo que lo distingue de otros seres inferiores. ¿Qué importancia se le da entonces a la razón? ¿Cómo me iba yo hoy participando de un medio de la salud, en este caso de la salud mental, incorporando la intuición en mi profesión, más allá de la razón, incorporando cuestiones de fe y razón? Bien, acá en esta primera introducción cito a Miguel de Unamuno, que justamente Miguel de Unamuno plantea una realidad donde vida y razón son dos polos opuestos. Lo vital, dice, es irracional, y lo racional es antivital. Plantea que en esto consiste el sentimiento trágico de la vida. Fíjense lo que decía
Miguel de Unamuno, ¿no? El sentimiento trágico de la vida, en tener su existencia el hombre entre la espada y la pared. Él ya lo decía, así me sentí yo, por eso tomé esto, porque yo luego de que era psicóloga, realmente siendo psicóloga y haciendo terapias alternativas y estudiando un montón de cuestiones alternativas, yo sinceramente estaba, y aún hoy todavía perdura algo de esto, entre la espada y la pared, tal como lo cita Unamuno, ¿no? Dice que está entre la espada y la pared, entre la fe y la razón, también entre la fe y la duda, la seguridad y la incertidumbre, y bueno, y lo irracional y la razón. Entonces, esto, ¿no es cierto?, que puse allí, así esto de cabalgar entre el saber, el conocimiento, la razón, la intuición, la consideración de la espiritualidad y la fe, la sensibilidad, y sin prescindir de nada. O sea, ¿cómo hacemos para con todo esto integrarlos en una misma forma de vida, ¿no? En una misma forma de trabajar? Integrar todas estas cosas, ¿no? La razón, obviamente, la espiritualidad, la fe, la intuición. Bueno, este ha sido mi trabajo, lo que he intentado ir logrando integrar en mi vida profesional y brindar justamente esto y ayudar a la gente a que también lo use, saliéndose de la tan valorada racionalidad, ¿no es cierto? Entonces, para mí el haber logrado complementar, aunque todavía les digo la verdad, a veces cuesta un poco en algunos casos, estos aspectos que no son tan difíciles, pero integrarlos es realmente un tema muy importante para mí. Entonces digo que este libro se trata de una puerta de entrada, ¿no es cierto? Una simple puerta de entrada a ver cosas que tienen que ver con la apertura de conciencia, con esto de hacer funcionar lo intuitivo, lo sensible y lo espiritual en nuestra vida. Así también vamos viendo distintos conceptos. El concepto de ciencia, no ciencia, bueno, tan peleado hoy en día, ¿no es cierto? Los conceptos y principios fundamentales de la ciencia son convenciones libres del espíritu humano. Esto lo dijo Einstein. Pero ¿cómo estamos todavía aún enseñando en las escuelas y en todos lados una forma de ciencia positivista, antigua, vieja, ¿no es cierto? Cuando estamos con la física cuántica y pareciera como que no existe. Bueno, entonces en este libro hablo mucho del condicionamiento que todos tenemos, de cómo venimos condicionados y somos condicionados, sacados de nuestro ser, condicionados por la cultura, por la escuela, todo lo transgeneracional, cómo aplica nuestras vidas, nuestra crianza. Inclusive antes de haber nacido ya tenemos como un proyecto de vida, como un proyecto que algunos le hablan de proyecto sentido, desde otras teorías se habla de significantes, pero ya estamos de alguna manera significados para algo y entonces el trabajo de uno es salirse de eso, la toma de conciencia para salirse de esto. Jodorowsky, por ejemplo, dijo: somos todos esclavos de nuestro personaje, creado primeramente por la familia, segundo por la sociedad y tercero por la cultura. El camino de la transformación es liberarse de la esclavitud. Detrás de 1000 máscaras soy auténtico. Excelente frase, ¿no es cierto? También que me encantó. Bien, entonces estamos con todo esto. El ser es un ser los seres humanos somos biosociales, espirituales, bioemocionales. Todo está trabajando al mismo momento en todos nosotros. Está todo presente siempre, ¿sí? Y también estamos conectados con un todo mayor, con algo más elevado, con el universo, con Dios o como le querramos llamar a ese todo maravilloso y enorme. Entonces somos seres integrales e integrados. Y desde ahí me gusta trabajar a mí, despertando esta conciencia, ¿no? Porque también sabemos que, como dijo también alguien por ahí, la luz es demasiado dolorosa para quienes viven en la oscuridad. Así que la gran misión de sacar a la gente de la oscuridad. Bien, y vamos a terminar con esta ponencia mencionando una frase de María Teresa de Calcuta que dice: yo sola no puedo cambiar el mundo, pero puedo lanzar una piedra a través del agua para crear muchas ondulaciones. Y bueno, y con esta frase
Me despido por hoy. Este libro, que es un libro de autoayuda y que lleva a la gente a la toma de conciencia y al despertar, Psicología, Razón y Fe, justamente nos habla de la integración, de cómo vivir en plenitud y de cómo liberarse de los condicionamientos adquiridos que nos sacan de nuestra esencia y cómo nuestra transgeneracional, nuestra historia repercute en lo que somos, cómo liberarnos de esto que no nos deja vivir quienes realmente venimos a ser en esta vida. Integridad, integración, todos somos uno. Un abrazo muy grande al mundo entero. Chau, chau.